Riqueza, fama, poder. El anime que lo había conseguido todo. One Piece. Las últimas palabras que dijo antes de terminar enviaron a mucha gente a hacer su propio anime. Mis secretos, si los desean, se los daré. Es Luffy. El secreto de mi éxito es Luffy. La evolución de personaje es un tema recurrente del que hablar en internet. Que si X personaje evoluciona mejor que Y, que si Y no tiene evolución en absoluto. A veces parecería que es en todo lo que se fijan al momento de determinar si un personaje es, entre comillas, mejor que otro. Esta discusión parece profundizarse cuando se habla de protagonistas de animes, porque ya saben, a los fans de los animes les encanta discutir sobre su serie favorita. Perdón, ya me calmo, es que me ponen mal. Como les decía, la obsesión se potencia cuando hablamos de protagonistas de animes, porque parecería que el protagonista de una historia tuviera la obligación de evolucionar como personaje, transformarse a lo largo de su aventura de manera excepcional, casi como si su calidad dependiera únicamente de ese factor. Pero ¿qué pasa si les digo que hay una serie muy buena cuyo protagonista no evoluciona en absoluto? Hablemos de Luffy en One Piece. Aviso, este video está lleno de spoilers, así que si no viste One Piece, anda bajo tu propio cuidado. One Piece es un anime bastante curioso. Digo, no encontrás en todos lados un Looney Tunes, que es la encarnación de un dios, peleando contra un dragón bestia gigante, que es como un líder fascista en ese mundo, o a un robot pervertido con lentes, peleando en un duelo de hombría contra un hombre bebé, que tiene un pasado quizás demasiado trágico, o aún... Y así podría seguir todo el día. La cosa es que esas particularidades de la serie también se transmiten a la construcción del personaje principal, Monkey D. Luffy. Aunque no me malentiendan, en cuestiones de personalidad, Luffy no es muy distinto a los demás protagonistas de Shonen. Es alegre, le gusta comer, tiene muy decidido lo que está bien y lo que está mal, y es... ¿cómo decirlo? Un poco tonto. Lo particular de su personaje viene al momento de ver su evolución a través de la serie. Y es que si nos fijamos en el comienzo y en la actualidad de One Piece, pues Luffy se ve igual. Bueno, casi igual, pero se entiende el punto. Luffy en los arcos actuales sigue siendo alegre, todavía le gusta comer y sigue teniendo muy decidido lo que está bien y lo que está mal. Quizás lo que más cambió es que es incluso más tonto que antes. Y ya. Creo que es más fácil de entender lo que lo hace diferente si lo comparamos con otros protagonistas de shonens. Tipo, veamos a Naruto. De Naruto chiquito a Shippuden cambió bastante. Madura en cierta forma, tiene otras ideas y otra forma de afrontarlas. Claro que la esencia del personaje sigue siendo la misma, pero hay un cambio más que visible. Lo mismo pasa con Deku en Boku no Hero, que pasa de ser tímido, vergonzoso, que desconfía de sus capacidades, a alguien un poco más seguro, que tiene amigos y pelea con orgullo. De vuelta, la base del personaje es la misma, pero el camino que recorre lo podemos ver claramente. En el caso de Luffy, ese camino no está tan claro. Lo único que cambia en Luffy es que se va haciendo cada vez más fuerte, pues respecto a lo demás, desde el primer momento que se nos presenta, él ya sabe lo que quiere, cómo lo quiere y qué tiene que hacer para conseguirlo. Miren, si mis palabras no los convence, que igual no entiendo por qué no le creen a un títere hablando de One Piece, y necesitan otra prueba más para aceptar mi argumento, podemos fijarnos en el momento, técnicamente, más importante de Luffy como personaje. Ese momento que tendría que marcar un antes y un después total en él, supuestamente transformándolo para siempre. La muerte de Ace. La guerra de Marineford es el último gran arco antes del time skip en One Piece. Ahí, Barba Blanca se enfrenta a la Marina con el objetivo de liberar a Ace, en lo que se convertiría en un evento histórico que da paso a una nueva era. En ese evento también participó Luffy, buscando salvar a su hermano, amigo y quizás la persona más importante en su vida. Pero Luffy fracasa y Ace muere. Esto, como es natural, afecta muchísimo a Luffy. Lo deprime de una forma que nunca habíamos visto antes. Tanto que por primera vez piensa que quizás no puede llegar a ser el rey de los piratas, que es alguien débil. En otros personajes de otras series, esto hubiera marcado, quizás, un cambio rotundo en la personalidad del protagonista.
un nuevo objetivo, ya sea venganza, exterminio u odio, que los llevarían a buscar de manera incesante a esa persona que le sacó aquello que más apreciaba. Pero no, Luffy no, porque Luffy no es ese tipo de personaje. Luffy en esa situación recuerda que todavía tiene mucho por lo que pelear, tiene mucho por lo que continuar y sigue siendo el mismo. Como mucho se puede llegar a argumentar que tras lo de Ace tiene un poco más de decisión a veces, pero sacando esto no hay mucho más cambio. Y sé que parece difícil de creer que en una serie con más de 1000 capítulos el protagonista sea prácticamente el mismo, pero es que así son las cosas. Ahora, en el papel, que el protagonista no cambie, que no se transforme, es algo malo, porque en las historias los personajes tienen que cambiar obligatoriamente, tienen que ir de un punto A a un punto B, ¿cierto? Pues en verdad no. Momento, patatas, profe, no sé si se acuerdan, pero en el video de Over the Arden Wall les había contado que en narrativa a los protagonistas de las historias se les llama héroes. Esta definición no está ligada a si hacen el bien o el mal, sino más bien al rol que cumplen en la historia. Así, dependiendo de ciertas características, a los protagonistas se los clasifica como distintos tipos de héroes. Por ejemplo, Weird es un héroe reticente porque actúa siempre desde el miedo, resistiéndose a los cambios. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de héroe es Luffy? Y esta es una pregunta curiosa porque Luffy parece detestar esa palabra más que ninguna otra cosa, pero para mí está bastante claro. Luffy es un héroe catalizador. Los héroes catalizadores son de los tipos menos comunes de héroes y es que básicamente representan un tipo de protagonista que no evoluciona en sí, sino que su función es transformar a los que están a su alrededor, hacer que los demás cambien, pues en ellos mismos no hay nada que cambiar. Este tipo de héroe es especialmente bueno para las historias de muchos capítulos que tienen un gran cast de personajes, pues de esa forma la serie puede durar todo lo que quiera al poder mostrar la evolución de los demás en vez de limitarse a mostrar solo la evolución del protagonista, que en una serie larga esto último puede terminar siendo algo repetitivo. Es decir, que al ser Luffy un héroe catalizador, es el protagonista perfecto para One Piece. Fin, patatas, profesor. Ahora, ya hablamos de que Luffy no evoluciona en One Piece, manteniéndose prácticamente igual desde el comienzo de la serie. También hablamos de que esto se debe a que es un héroe catalizador y que esa característica lo hace perfecto para el tipo de historia que protagoniza. Todo eso quedó bien en claro, pero como les mencioné, la característica esencial de los héroes catalizadores es que hacen transformaciones en los personajes a su alrededor, los ayudan a cambiar. Sin eso, el arquetipo se cae a pedazos. Así que, Luffy hace esto. Luffy de verdad ayuda a evolucionar a sus compañeros. Empecemos con Nami. El arco de Nami es de los primeros arcos de personaje en One Piece, y creo que Luffy tiene una clara influencia. Para probar mi punto, voy a resumir un poco su historia, que ya sé que todos se la saben, pero es necesario, créanme. Acaba. Nami es originaria del pueblo Kokoyashi, lugar del que se apropió Arlong desde que ella era chiquita. Así, Arlong fue por mucho tiempo el mayor villano en su vida, siendo que él mató a su mamá y prácticamente esclavizó a todo su pueblo. Nami demostraba talento para la cartografía desde ese entonces, y esto es algo que Arlong notó. Con eso, la persona que más odiaba le ofreció un trato, uno en el que, si trabajaba para él, le daría la posibilidad de comprar la liberación del pueblo entero. Nami le creyó. Así, desde chica ya se puso el peso de muchas personas en sus hombros, teniendo que fingir ser alguien que no es, teniendo que simular que nada la lastimaba y finalmente teniendo que no pedir ayuda por nada del mundo. Es entonces que Luffy llega a su vida y no permite que las cosas continúen de esa forma. Luffy le demuestra a Nami no solo que puede pedir ayuda, sino que debe hacerlo, que está bien mostrarse débil, que está bien llorar y que está bien aceptar que vos sola no podés, pues ahí va a estar él, junto a los demás, para apoyarla. Todo eso se lo demostró Luffy, en una escena que encima es súper icónica. Debo decir que a veces es muy gracioso cuando Luffy tiene estos momentos todo épicos y en el próximo capítulo, bueno, ni siquiera en el próximo capítulo, a los minutos vuelve a ser el mismo tarado de siempre.
Lo increíble de One Piece es que ese tarado no solo ayudó a evolucionar a Nami, sino que, si miramos en su tripulación, él ayudó a la gran mayoría. Los ayudó de verdad, y si no les pareció suficiente el ejemplo anterior, podemos ver el caso de Chopper, el médico del barco. Chopper nació en el reino de Drum y fue despreciado desde que era chiquito, visto como un bicho raro hasta por los de su especie a causa de su nariz azul. Luego, al comer una fruta del diablo, no solo lo rechazaban los suyos, sino que también los humanos. De esa forma, Chopper creció pensando que era un monstruo que no pertenecía a ningún lugar. Creció pensando que era alguien que tenía algo mal. Creció pensando que no merecía tener a nadie a quien llamar amigo. A nadie, excepto por aquel doctor que le enseñó sus valores y aquella que lo adoptó cuando éste murió. Pero entonces llegó Luffy. Luffy aterrizó en su vida sin aviso y cambió su mundo para siempre. Y es que a Luffy no le importaba si Chopper era extraño, si era un monstruo, si era distinto. Luffy veía en él a alguien genial, a alguien con transformaciones asombrosas que era perfecto para su tripulación. Y si algo aprendimos viendo One Piece, es que si Luffy quiere algo, va a mover cielo y tierra para conseguirlo. Al final, es gracias a Luffy que Chopper pudo realmente aceptarse y aceptar la amistad de los demás como si de verdad lo mereciera. Y ya, creo que si quisiera podría hacer este análisis con cada uno de los miembros de la tripulación. Y ya saben, explicar cómo Luffy los ayuda, cómo los hace ser mejores. Pero ni vos ni yo queremos que este video dure 1 hora, ni nada parecido, y además creo que ya se entendió el punto. En verdad, considero algo hermoso la manera en la que los Mugiwara son como una familia en la que termina siendo Luffy quien los une a todos. Y siento que la parte de la serie en la que más se puede notar esa unión es justo antes del time skip, en ese momento en que todos están decididos a mejorar, a ser la mejor versión de sí mismos. Esto con un solo propósito: ayudar a Luffy a cumplir su sueño, pues es él quien los ayudó más que ningún otro. No les voy a mentir, hace bien poquito que me puse al día con el anime de One Piece y solo tardé como 2 años, pero en verdad es una historia muy única. Siento que en One Piece Oda hace las cosas muy a su manera, tanto para bien como a veces para mal, y Luffy es el máximo exponente de esto. No puedo explicar lo mucho que me gusta Luffy como protagonista. Tiene tantas cosas que lo diferencian, que le dan carisma, que de verdad que no hay mejor protagonista para una historia como esta. En parte, ese era el punto al que quería llegar. Que no es que crea que Luffy sea el mejor protagonista de la ficción ni nada parecido, pero sin duda es el mejor protagonista que One Piece podía tener, y eso, a veces, es más que suficiente. Espero haber podido transmitir al menos un poco de esa emoción en este video, que de verdad tenía bastantes ganas de hacer un video de esta cosa, que no prometo que haya más, porque no sé muy bien de qué otra cosa hablar. Pero si se me ocurre, probablemente lo haga. O no sé, mi mente a veces funciona bien raro. En fin, muchísimas gracias por el apoyo que le dan a los videos. La verdad que últimamente estoy súper contento con el rumbo que está tomando el canal. Y también estoy súper contento con ustedes, mis amados suscriptores. Si es que ya te suscribiste. Seguro que vos que llegaste hasta acá ya te suscribiste. ¿Seguro? ¿No? ¿No? Los aprecio mucho. Se despide Patata sin Melaza. Bye.